Listo. Buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Laura Daniela. Hago parte del equipo de gestión de becas externas de Colfuturo, desde donde hacemos el seguimiento académico para la convocatoria 15 de doctorados nacionales. Y como les mencionábamos en la invitación a esta charla, el motivo es poderles comentar de manera general cómo se hace la solicitud de un nuevo estatus según su etapa académica. Esto considerando que para algunos de ustedes ya su estatus finalizó o está pronto a finalizar. La charla va a estar dividida en dos partes. Primero les voy a hacer una presentación muy corta y posteriormente podrán hacer sus preguntas, bien sea levantando la mano o también pueden irlas escribiendo en el chat para responderlas una a una. Y como les mencioné, la idea es poderles compartir la charla dentro de las siguientes 2 semanas para que también tengan acceso a ella. Bueno, el proceso de cambio de estatus es muy importante dado que dentro de las obligaciones del beneficiario que están establecidas en el reglamento de la convocatoria se encuentra mantener un estatus actualizado de acuerdo con su situación académica. Y teniendo en cuenta esto, en caso de que ustedes no formalicen un estatus, significa un incumplimiento al reglamento de la convocatoria y en esos casos inician un periodo de revisión en donde su caso es presentado al Comité Técnico de la Universidad, instancia que tiene la facultad de aprobar el inicio del periodo de amortización, perdón, el inicio del periodo de amortización, que es un estatus que implica la pérdida de la posibilidad de la condonación y el inicio del cobro del crédito educativo. Por eso es muy importante que realicen este proceso y que puedan realizar su actualización de estatus de manera oportuna. Bueno, la actualización de estatus la realizan a través de nuestra plataforma que ya conocen porque es la misma que han utilizado para el cumplimiento de requisitos de giro. Aquí en la página gb.colfuturo.org encuentran la opción de ingresar a mi programa, ingresan con su cédula y con la contraseña y ya posteriormente inician su proceso de actualización de estatus. ¿Qué estatus pueden solicitar de acuerdo con su situación académica? Tenemos un periodo de condonación, un periodo extraordinario de estudios y un estatus suspendido. Ya voy a explicar uno a uno a qué corresponde cada estatus y según su etapa que deberían solicitar y cómo hacerlo. ¿Cómo hacen la solicitud de un estatus? La hacen en la pestaña Estatus, aquí que encuentran en el costado izquierdo en la opción del menú, y cuando ingresan a esta pestaña van a encontrar una pantalla, este resumen. Lo primero es que van a encontrar el resumen de sus estatus. ¿Por qué es importante esto? Para que primero tengan presente cuál es la fecha fin de su estatus actual. La solicitud de actualización de un estatus debe ser con 30 días antes de la fecha fin para que podamos tener el proceso de revisión de los documentos y puedan subsanar en caso de que se requiera. Y también es importante para que tengan presente su historial de estatus. Aquí recuerdo que cada uno de los estatus tiene una duración máxima que está establecido en el reglamento operativo de la convocatoria. Por lo tanto, siempre nuestra sugerencia es que antes de solicitar un nuevo estatus puedan revisar cuál es el tiempo máximo y así puedan programar sus actividades académicas y sus actividades para realizar los requisitos de condonación y también validar qué meses tienen restantes de cada uno de los estatus. Y van a encontrar dos opciones. La primera es extender estatus actual, que es un estatus, es una opción que únicamente aplica en los casos en los cuales el beneficiario está en periodo extraordinario de estudios, tiene tiempo disponible y quiere extender ese tiempo del estatus para poder terminar su programa. O solicitar un nuevo estatus que generalmente aplica cuando el beneficiario está en su periodo ordinario de estudios, ya está por finalizar y por lo tanto va a solicitar un nuevo estatus. Cuando ustedes le dan clic en solicitar un nuevo estatus, les van a aparecer una serie de preguntas, cada una de ellas corresponde a un estatus. Y cuando ustedes seleccionan alguna de ellas, se va a desplegar un resumen del de estatus al que corresponde. El primer estatus que vamos a ver es el periodo de condonación. Este estatus ustedes lo deben solicitar si ya realizaron la sustentación de la tesis y ya fue aprobada, si ya culminaron con todas las obligaciones académicas del programa y lo único que puede estar en espera es la ceremonia de grado. Cuando seleccionan, para seleccionar este estatus, deben seleccionar la pregunta, culminó sus estudios y va a iniciar su periodo de condonación. Como les mencionaba, apareció un breve resumen de acuerdo con las condiciones de la convocatoria. También les aparece la opción de ver los requisitos y la opción de aplicar.
Cuando seleccionan aplicar, les aparece este formulario. Lo primero que deben diligenciar es la fecha de inicio, que va a corresponder al mes, al primer día del mes a partir del cual están formalizando el periodo de condonación o el mes siguiente en el que ya finalizaron sus estudios. La fecha fin, el sistema no se las va a pedir como obligatoria. Nosotros esa fecha fin la asignamos de acuerdo con el tiempo de condonación que está establecido en la convocatoria y también en caso de que hayan solicitado un periodo extraordinario de estudios, dado que este estatus se descuenta del periodo de condonación. Igual cuando lleguemos al periodo extraordinario de estudios, profundizo un poco más en ello. Entonces, esta opción la pueden dejar sin diligenciar. Y les aparecen esta serie de requisitos para cumplir con y formalizar su estatus. Y la opción de cumplir en donde podrán adjuntar los documentos correspondientes. Aquí un breve recordatorio de cómo es el estado de cada uno de los documentos. Cuando aparece este símbolo amarillo es que está pendiente. Aquí nuestra recomendación es que en el caso de que hayan solicitado hayan adjuntado un documento y todavía les aparezca en este ítem o en esta parte, en este símbolo amarillo, que verifiquen las fechas de vigencia que están poniendo en el documento, porque seguramente las fechas de vigencia están por fuera de la fecha de inicio del periodo de condonación que están solicitando. Entonces, por eso el sistema no lo relaciona como un documento para ese estatus. Por eso es importante pues que validen las fechas de vigencia de los documentos y que se cercioren de que si adjuntaron el documento les aparezca en este símbolo por aprobar, que es este signo de exclamación azul, en donde ya está en proceso de revisión por parte nuestra. Recordemos que los documentos nos toman entre 3 a 5 días hábiles en su revisión. Aprobado, pues ya completaron el requisito, y rechazado, aquí siempre nuestra sugerencia es que revisen su correo electrónico porque les va a llegar un correo en donde les indicamos las razones del rechazo para que puedan volver a adjuntar el documento con las observaciones. El primer requisito es actualización de datos, que es un proceso que ya conocen porque lo han venido realizando para sus giros. Aquí es importante que se cercioren que la información que está registrada esté actualizada, que el correo y el número de teléfono sean los que consulten en su mayoría del tiempo, porque son los datos que nosotros usamos para comunicarnos con ustedes, y así no hagan ningún cambio, siempre denle clic en actualizar. De esa forma la plataforma toma como completo este requisito. El siguiente requisito es el acta de defensa de tesis. Aquí debe contener sus datos, el nombre de la tesis, la fecha de sustentación, el concepto de aprobación y el nombre y firma de los jurados. Aquí hago una anotación, y es que recuerden que en el momento en el que ustedes se presentaron a la convocatoria, presentaron una propuesta de tesis que tenía o estaba enfocada a una demanda territorial de un departamento en específico que corresponde a la financiación del Sistema General de Regalías. Por lo tanto, es importante que se cercioren que si hicieron cambios durante su etapa doctoral a ese nombre de tesis, que lo certifiquen primero a través de Colfuturo, porque esos cambios en el nombre de sus propuestas deben ser avalados por el comité técnico de la universidad. Si hicieron algún cambio, tienen que adjuntar en la plataforma una carta de su tutor que indique las razones del cambio, y lo más importante, que certifique que esos cambios no modificaron la demanda territorial ni el enfoque en el departamento para el cual fueron escogidos, porque esa validación lo hacemos en el momento en que revisamos el acta de defensa de tesis. Revisamos que el título sea el mismo con el cual se presentaron a la convocatoria, o en caso contrario, que ese cambio ya haya sido tramitado y aprobado por el comité técnico de la universidad. El siguiente requisito es el certificado de terminación de estudios. Es un documento que certifique precisamente que ustedes ya completaron todas las obligaciones académicas del programa, y lo único que puede estar pendiente es la fecha de grado. Si ya tienen el diploma, pueden adjuntar el diploma bajo este ítem. Y el paz y salvo financiero de la universidad, que debe ser un documento emitido por la universidad que certifiquen que no tienen ningún pago ni ninguna deuda pendiente, o simplemente que están a paz y salvo financiero. Ahora, si al finalizar su periodo ordinario de estudios no han completado el doctorado, el reglamento les permite solicitar un periodo extraordinario de estudios, que también tiene una duración máxima que está escrita en el reglamento. Esta aprobación de este estatus se hace por máximo 6 meses para que desde Colfuturo podamos hacer el seguimiento académico correspondiente y ver su avance semestral. Este estatus no contempla financiación adicional, es decir, no tienen desembolsos y se reduce el periodo de condonación.
que era lo que les mencionaba al inicio. Es decir, los meses a los que ustedes soliciten de periodo extraordinario de estudios se van o desde Colfuturo los vamos a descontar en el momento en el cual vayamos a asignar su periodo de condonación. Para solicitar el estatus, seleccionan la pregunta, necesita más tiempo para terminar su programa de estudio. Si ven aquí les aparece el PE, que es periodo extraordinario de estudios, le dan clic en aplicar y les aparece el formulario que les acabo de mostrar anteriormente. Aquí la fecha de inicio debe ser el primer día del mes a partir del cual están solicitando el periodo extraordinario de estudios y nuevamente la opción para cumplir con cada uno de los requisitos. El primer requisito con el cual deben cumplir es una carta de extensión del programa. Debe ser una carta avalada por su tutor o por la universidad, en donde hagan la solicitud del periodo extraordinario de estudios, indiquen el motivo por el cual requieren ese tiempo adicional, qué actividades académicas van a realizar durante ese tiempo y, por supuesto, cuánto tiempo requieren solicitar del periodo extraordinario de estudios. El siguiente requisito es notas y reportes académicos que deben ser del último semestre cursado. Debe ser un certificado, puede ser un certificado de notas emitido por la universidad, una carta en papel membrete de la universidad o expedida por el tutor o un formato de reporte académico establecido por Colfuturo que algunos de ustedes ya lo conocen y lo encuentran en la pestaña Documentos Ayuda. Esto más que todo cuando ustedes ya están en la etapa final del doctorado, que sabemos que muchos de ustedes solo están cursando tesis y por lo tanto no tienen ninguna asignatura, ninguna calificación cargada en el sistema de la universidad. Entonces, pueden hacernos llegar ese formato o una carta de su tutor. Lo importante es que nos dejen saber cuál fue su desempeño y cuál es su porcentaje de avance en cuanto a su tesis y a los demás requisitos que les exija el programa de doctorado. Y el seguro de salud, que es un documento que certifique su cobertura activa. Aquí recordamos que la validación del seguro de salud la hacemos de manera retroactiva para garantizar que tengan el seguro durante el semestre completo. Es decir, si están cumpliendo con requisitos para solicitar su estatus en el 2025-2, deben certificar su cobertura en el 2025-1. Pueden adjuntar un certificado emitido por la EPS que es que esté expedido y sea actualizado y nosotros lo que hacemos es una validación en el ADRES para garantizar que aparezca su cobertura de enero a junio del 2025 en este caso. O pueden adjuntar las planillas o aportes del semestre anterior o el carnet o de seguro internacional. Esto aplica en caso de que en el 2025-1, por ejemplo, hayan estado en pasantía internacional. Entonces, en ese caso tendría que adjuntar el seguro internacional que tuvieron durante la estancia. Y recordarles que el certificado del ADRES no es aceptado para el cumplimiento de este requisito. También en el marco del reglamento nos establece que tengan que tener un tipo específico de afiliación, puede ser contributivo, subsidiado, régimen especial, entre otras cosas. Lo importante es que certifiquen su cobertura de salud. Y por último, la solicitud de estatus suspendido, que la solicitan por causales de fuerza mayor que les impidan continuar con sus estudios, entre ellas licencia de maternidad, estado de salud psicológico o físico de ustedes o de algún familiar en primer grado de consanguinidad que les dificulte continuar con sus estudios o problemas de orden público, desastres naturales que pongan en riesgo su integridad. Aquí siempre les sugerimos que cuando vayan a solicitar un estatus, o reiteramos, siempre se dirijan al reglamento operativo para ver las condiciones de cada uno. Y desde Colfuturo analizamos el caso en particular de acuerdo con los soportes que nos hagan llegar, bien sea médicos o de la situación por la que estén atravesando. A diferencia del periodo extraordinario de estudios, dado que este corresponde a un periodo de suspensión por fuerza mayor, no se disminuye del periodo de condonación y lo que aplica es que posterior a eso pueden reprogramar su periodo extraordinario de estudios o iniciar su periodo de condonación en caso de que ya hayan terminado el programa. Para solicitar este estatus, seleccionan la pregunta, ¿tiene alguna dificultad de salud y requiere suspender sus estudios? Les aparece una descripción, le dan clic en aplicar, el mismo formulario que les mostré en los anteriores estatus. Y aquí el requisito diferente, porque pues les va a pedir las notas, el seguro de salud y la actualización de datos que ya expliqué y aplican las mismas características. Aquí el requisito distinto es una solicitud de suspensión, que debe ser una carta escrita por ustedes,
en donde indiquen el motivo por el cual necesitan suspender actividades académicas, el tiempo por el cual requieren solicitar el suspendido, esto considerando el tiempo máximo de este estatus que está descrito en el reglamento, y los soportes según el caso, como incapacidades, historias clínicas, entre otras cosas. Esa es la información con respecto a los estatus. Igual saben que cualquier inquietud que surge en el proceso pueden dirigirlas al correo programasgb@colfuturo.org o al número de Colfutura, la extensión 189. De igual forma les voy a mostrar que en la página de gestión de becas externas también, si en el momento en que estén adjuntando sus documentos tienen alguna inquietud sobre las características de algún documento, cuando ustedes ingresan a la página, en la parte final les aparecen unas infografías. Entre ellas, les aparece sobre el cambio de estatus y si ingresan al estatus que están solicitando, les va a aparecer aclaraciones sobre este, cómo solicitarlo y los documentos que tendrían que adjuntar y las características de este documento, que considero que puede servir también como guía en el momento en el que estén cumpliendo con requisitos para formalizar su estatus. Ahora sí pasamos a la parte de preguntas, entonces pueden levantar sus manos. Mientras tanto voy a leer las que veo aquí en el chat. La primera, la pregunta de César, él dice que hace su defensa doctoral el 30 de mayo, debe hacer la actualización de estatus. Sí, cuando sustentes tu tesis y ya completes los requisitos para la graduación, puedes hacer de una vez la formalización de un estatus de periodo de condonación, como te mencionó mi compañero Juan Felipe Hernández. Ahora, adelante, Daisy. Laura, muchas gracias por esa muy buena explicación. Sin embargo, surgen un sinfín de inquietudes. Si el periodo, en este caso, si estás en doctorado, ¿no? Y tu periodo vence el 30 de junio de este año, eso quiere decir que a más tardar, o lo ideal es que a más tardar el 30 de mayo, uno o diga que va a pasar a condonación si se cumple lo que tú dijiste, o pida un periodo ordinario, ¿cómo se llama? Periodo extraordinario de estudios. Un periodo extraordinario de estudios. Eso es lo ideal, ¿cierto? En ese caso del periodo extraordinario de estudios, tú dices que es de un semestre y bueno, se adjuntan los documentos que tú nos indicas. Solamente es de 6 meses. El periodo extraordinario de estudios para la convocatoria 15 es de 24 meses, pero ahí, digamos, tienen que dirigirse al reglamento operativo de cada convocatoria. Para variar. Tiene un tiempo máximo, sí, pero lo que hacía referencia semestralmente es que ustedes, si ya conocen que se van a demorar 12 meses, un ejemplo, pueden hacer de una vez en la carta de extensión del programa su solicitud por 12 meses y esa carta la vamos a aprobar por 12 meses. Pero la asignación del estatus la vamos a asignar únicamente por 6 meses para que en el momento en que se cumplan los 6 meses ustedes soliciten una extensión del estatus, que era la primera opción que les mostraba. Dame un momento y les vuelvo a compartir aquí mi pantalla. Entonces, en ese escenario, digamos, pidieron 12 meses de periodo extraordinario de estudios, pero les aprobamos 6 meses desde Colfuturo para poder hacer el seguimiento académico. Entonces, al término de los 6 meses, quieren solicitar la extensión por los otros 6 meses. Entonces, aquí tienen que dirigirse a esta opción de extender estatus actual. Y ahí, como la carta de extensión ya va a estar aprobada por 12 meses, lo único que les va a pedir la plataforma es el seguro de salud y las notas y reportes académicos. Con eso nosotros dejamos como esa trazabilidad y ese seguimiento de cuál ha sido su avance. ¿Qué pasaría si se pide, por ejemplo, 6 meses, ¿no? Sí. Y al final te das cuenta que no alcanzas y necesitas otros 6. No puedes solicitar una extensión. En ese Otra caso adicional. en ese caso tendrías que adjuntar una carta de extensión del programa diferente
actualizando que solicita 6 meses adicionales. Ah, listo. O sea que digamos, la idea es el 30 de mayo pasar esta solicitud del periodo con los documentos que tú dices. El reporte del semestre es el que normalmente hacemos, pero tú dices que hay una carta adicional. Esa carta adicional, la idea es que se puede ir solamente o sea, es dirigida desde el asesor diciendo, nos vamos a tomar 6 meses porque está pendiente de esto, esto, esto y esto, ¿cierto? Sí, correcto, la Ah, carta de listo. extensión del programa. Listo. Y bueno, entonces sigamos con ese caso hipotético. En diciembre se termina ese periodo y supongamos que ya ahí se radicó, ¿cómo decirlo? El documento. En el caso de pronto lo que les ha pasado a mis compañeros es que si uno radica, un ejemplo, en el mes X, son más o menos de 2 a 3 meses para que uno sustente la tesis, haga la defensa. O sea que casi que pasa otro semestre adicional, ¿no? Cuando ya termina ese periodo extraordinario, ¿no? Y uno cumple toda su tarea, pero ya ahí no depende de uno, sino de los procesos normales de la disertación y eso, ahí uno tiene que volver a solicitar cambio de estatus. Si aún no has sustentado y tu tesis está en evaluación, debes actualizar el estatus, pero el estatus va a seguir siendo el periodo extraordinario de estudios, porque no hay otro estatus o dentro de de Ah, las ok. causales del suspendido, únicamente están cuestiones de salud y Ahí se, las que les mencioné. o sea que ahí sería válido pedir los otros 6 meses. Exactamente. Listo. Supongamos que en esos 6 meses ya se sustenta, ¿no? Entonces ya ahora sí falta el grado. Ahí es donde se cambia ese estatus de condonación. Sí, correcto. Ah, ok, listo, perfecto. Al igual, si de pronto llegáramos a tener alguna inquietud, te podemos escribir, porque pues es que estamos a 15 días. Creo que no sé si a la mayoría, pero a mí tengo 15 días para solicitar ese periodo extraordinario. Claro que sí, sí, puedes hacerlo. Nuestra sugerencia es que sea 30 días antes. Tal vez si todavía estás esperando la carta de extensión que te la firme tu tutor, un ejemplo. Ujú, Mi sugerencia es que vayas haciendo una vez la solicitud y vayas adjuntando los documentos que ya tengas, es decir, el seguro, si ya tienes las notas y que a más tardar el 30 de junio, si finaliza en esa fecha tu estatus, que entiendo que sí, ujú. adjuntes los documentos. Ah, listo. Ay, bueno, Laura, muy amable. Bueno, con gusto. Laura, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, yo ya hice una pregunta en el chat, pero yo estoy revisando la plataforma y me dice que mi PEE termina el 31 de agosto de 2025. Como te hice la pregunta en el chat, yo sustento ahorita el 30 de mayo, es decir, el periodo extraordinario de estudios vence el 31 de agosto. ¿Debo hacer un cambio de estatus? Porque en la Sí, plataforma de mapa dice que el periodo extraordinario de estudios va hasta el 31 de agosto del 2025. ahí tienes dos opciones. Entonces, sí, cuando ya sustentes y tienes el certificado de terminación de estudios, puedes de una vez solicitar el periodo de condonación a partir del mes siguiente en el que ya completaste las obligaciones académicas. Lo que hacemos es que recortamos el periodo extraordinario de estudios y te asignamos el periodo de condonación a partir del mes siguiente en el que terminaste estudios. O puedes esperar hasta que tengas el diploma, siempre que no sea después de que finaliza tu periodo extraordinario de estudios. Y El cuando grado tengas, está, sí, dime. dale. Sí, el grado, la universidad hace 2 grados al año, uno en abril, bueno, obviamente ya no se alcanzó, el otro es en septiembre, es decir, ya está por fuera de la fecha que me aparece en la plataforma, entonces obligatoriamente tengo que pedir un PCO. Sí, entonces ahí cuando ya sustentes y ya solo te quede pendiente la ceremonia, pide el periodo de condonación. Perfecto. ¿Y es decir, cómo quedó a paz y salvo con ustedes con todo anexando todos los documentos que dices que el diploma, que los otros documentos que diste y ustedes inmediatamente ahí ya, bueno, inmediatamente no, obviamente ustedes se tomarán el tiempo ahí para dar el paz y salvo ya en este caso de la beca, ¿correcto? No, entonces, y gracias por la pregunta, porque eso también sirve como para dar claridad de todo el proceso que tienen que cursar para el crédito educativo. Entonces, cuando ustedes finalizan su doctorado y formalizan el periodo de condonación, inicia la etapa en la que tienen para completar con los requisitos restantes de la condonación del crédito educativo. Aquí recordemos que dentro de esos requisitos está la obtención del título,
y la acreditación de productos de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, durante ese periodo de condonación, ustedes deben obtener el título si todavía no tienen su diploma y también dedicarse a realizar esas actividades de condonación, que deben ser mínimo 2, pero si no recuerdo, pero aquí, digamos, en el reglamento está bastante descrito cómo es el proceso de condonación. Entonces, durante esa etapa de condonación, ustedes deben completar esas actividades de ciencia, tecnología e innovación y cuando las completen, solo que aquí en este momento no explicamos este proceso porque eso ya inicia cuando ustedes formalizan su etapa de condonación y ahí les enviamos una infografía muy detallada de cómo hacer el proceso, pero para darles de pronto un panorama general, cuando ustedes ya tienen sus actividades más el diploma, ahí sí se hace el proceso para la definición de la condonación del crédito y emisión del paz y salvo en caso de que se otorgue la condonación del 100%. No sé si respondí a Vale, tu pregunta, César. sí, vale, entendido. Listo, perfecto. Adelante, Daisy. De nuevo yo por acá. Laura, en mi caso yo hice un cambio de título y en su momento entregué la carta a las personas que manejan el tema de regalías. Tú lo que me dices es que también tengo que hacerlo acá por Colfuturo, ¿Te refieres al cambio de título de mi propuesta, Sí, pero lo presentaste a la universidad, a la universidad directamente? al equipo de regalías y sobre eso te emitieron o te compartieron de pronto algún documento, resolución o acta de la Mm, aprobación? no, no. Obviamente la carta dice que se cambió el título, pero pues que eso no afecta en nada a la investigación, nada. Ok. Eh, Mi sugerencia es que adjuntas si quieres esa carta en la plataforma Ujú. y validamos nosotros con la universidad si tal vez lo revisaron en un comité técnico para dejar la trazabilidad. ¿Y dónde se adjunta esa carta? Entonces, en documentos, otros documentos, ahí te aparecen los tipos documentales que tenemos en la plataforma. Dentro de esos tipos documentales, casi al final te va a aparecer una opción que dice solicitud cambio nombre de tesis. Ujú. Y la adjuntas bajo ese ítem y nosotros cuando veamos que adjuntaste el documento, le informamos a la universidad. Tal vez si de pronto desde ellos ya la revisaron en el marco del comité y si no, pues lo presentamos en un comité técnico. Listo. Otra pregunta, tengo tres. Ahorita estaba mirando, en mi caso que que solicito un periodo extraordinario, hay dos opciones. Dice, extender un estatus actual o solicitar un nuevo estatus. ¿Cuál sería el mío? Solicitar un nuevo estatus, Que es porque el tú de periodo pasas, extraordinario, sí, porque tú pasas de un POE, que es periodo ordinario de estudios, a un PE, que es un estatus distinto. que el PE es periodo extraordinario de estudios. Correcto, sí. Listo. Em, ¿En dónde está esa versión final de la propuesta que uno envió? En mi caso, yo recuerdo que cuando me seleccionaron, como tocó hacer ajustes y eso, no tengo muy bien esa versión final. Eso está dentro de, uno lo puede descargar acá en la página Colfuturo. No, no, eso no está ahí. Pero si quieres, Daisy, envíanos un correíto haciendo la consulta y Ujú. nosotros validamos con la universidad, porque realmente la universidad es quien tiene esa información, pero envíanos la consulta y nosotros te compartimos el documento que está relacionado para ti. Ah, listo, perfecto. Muy bien, Listo. gracias. César, adelante. Adelante, César. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Eh, digamos que yo durante toda la convocatoria no hubo cambio del proyecto de grado, pero ahorita que ya se presentó el documento final, hubo unas observaciones por parte del director y de los jurados teniendo en cuenta la predefensa, entonces se hizo un cambio del título, pero el título tampoco altera, obviamente, lo de la convocatoria. Simplemente con el acta, en el acta de sustentación va a aparecer el nuevo título. Mi pregunta es, ¿debo anexar esa carta, ese documento sobre ese cambio de título o con el acta ya de sustentación y el nuevo título queda aprobado ese nuevo título ya definitivamente para Colfuturo? Porque para la universidad pues ya estaría aprobado ese cambio. Tienes que adjuntar la carta de tu tutor, porque la Ok. validación que hacemos es que el nombre sea el mismo. Entonces, los cambios, entendemos que igual es un proceso que surge en el avance de su tesis doctoral, pero sí todos los cambios deben quedar ratificados
más que todo porque los recursos provienen del Sistema General de Regalías. Vale, Laura, muchas gracias. Con gusto. Adelante, Gabriela. Hola Laura, muchas gracias por la explicación. Laura, estoy en documentos y estoy revisando la opción de adjuntar esta carta de la que estamos hablando, pero no la veo. ¿Me podrías indicar cuál es el nombre exacto? Porque no veo una opción similar. La de la carta del tutor sobre Sí, cambio, ¿te el refieres cambio a del eso? título. Claro que sí, dame un momento, ya valido aquí en la plataforma. Yo estaba mirando, Laura, y a mí me aparece en otros documentos y luego dice solicitud cambio nombre de tesis. ¿Estás bien? Sí, esa está Bueno. bien. Igual voy a validar en el caso de Gabriela porque sé que aparece con dos nombres distintos. Entonces, a algunos les aparece como a Daisy le aparece y a ti, Gabriela, hay uno que aparece. Sí, tienes razón. En tu caso no aparece la solicitud, pero entonces si quieres después de esta reunión me quedo con la tarea de incluir ese tipo mental para que puedan adjuntarlo. Gracias, Laura. Y tengo otra Tampoco me consulta. aparece. Listo, perfecto. Sí. Tengo otra consulta. En mi caso, mi estatus actual, que es periodo ordinario de estudios, está hasta el 31 de julio. Pues yo a esa fecha todavía no alcanzaría a hacer la defensa. Yo debo solicitar el cambio a periodo extraordinario antes del 30 de junio, es lo que entendí. Sí, correcto. Y lo puedo ir solicitando desde ya, ¿sí? Desde ya, sí. Ok, bien, muchas gracias, era eso. Vale. Bueno, no sé si hay más inquietudes. Aquí aprovecho tal vez como para hacer también una claridad. Como se dieron cuenta en la explicación, para formalizar el periodo de condonación, para asignar el estatus, no es necesario que tengan el diploma, sino pueden hacerlo con un certificado de terminación de estudios. No obstante, para que lo tengan presente, las actividades de condonación son válidas a partir de que obtengan su título. Entonces, para que lo tengan presente, en su programación de actividades, que estas tengan fecha de publicación o de realización posterior a la fecha de su diploma, que creo que también es una información importante que deben tener presente. Listo, Laura. Adelante, Cindy. Laura, sí, muy buenas tardes. Por favor, para confirmar, si yo quiero cambiar un estatus, de terminación de estudios, con solo la certificación de terminación de estudios es suficiente, no precisamente se requiere el diploma, solo para confirmar. Correcto, sí. Para formalizar el estatus, con ese documento es suficiente o cumplirían con el requisito. Ok, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas, Laura. Sí, creo que no. No, Bueno, muchas gracias. Nos dejas súper felices porque ya se acerca ese final, pero también, Dios mío, a poner las pilas porque si hay una logística interesante que de pronto no teníamos ahí tan fichada y lo que tú nos dices es si no la hacemos, eso también nos puede afectar. claro que sí, también ese es el objetivo de estas charlas, que puedan ir pidiendo ya los documentos que tienen que tramitar, bien sea con la universidad o con su tutor. Igual la charla, como les comenté, las vamos a compartir y cualquier inquietud también quedamos atentos a nuestros canales de comunicación. Laura, se me acaba de ocurrir otra pregunta y es, qué pena contigo, si yo solicito un periodo extraordinario de estudio por 6 meses más, pero termino antes, ahí de todas formas lo puedo actualizar de extraordinario a condonación. Sí, lo puedes actualizar tan pronto tenga los documentos de condonación, los adjuntas y acortamos el periodo extraordinario de estudios. Lo ajustamos según tu fecha de terminación. Gracias. Vale. Bueno, nuevamente gracias por su asistencia. Esperemos que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias, Laura. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.